Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de EO Madrid. Mi nombre es Alan Deitch y para los que estén llegando por primera vez y no sepan qué es esto de EO, les quiero mencionar que es una de las mayores organizaciones de emprendedores alrededor del mundo, con más de 17.000 miembros distribuidos en 213 capítulos alrededor de más de 60 países. Si tenés interés en profundizar sobre lo que es EO y lo que te puede aportar si eres emprendedor, puedes visitar la web de nuestro capítulo eomadrid.org. Agradezco también al sponsor del día de hoy, que si tenés tu propia empresa, importás o exportás mercancías en España o desde España, Voz Continental es la empresa de transporte internacional marítimo y aéreo. Gestiona envíos regulares para pymes desde y hacia cualquier lugar del mundo que necesites. Si eres una persona ocupada y buscas una empresa de confianza que trate tus envíos de forma individualizada a un precio competitivo, Voz Continental puede ayudarte. Con 40 años de experiencia, Voz Continental es sinónimo de transporte profesional, personalizado y seguro. Presencia en más de 100 países, siendo capaces de entender la idiosincrasia de cada región con el fin de ofrecer el servicio más personal y sencillo para el usuario. Así que ya sabes, Voz Continental. Con esta introducción, damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien, vos te mojaste con la lluvia hoy. Hoy ha sido un día de tomar una buena ducha sin querer, fría. Sí. Está la cosa fea, la verdad es que estamos haciendo broma porque está la cosa muy revuelta, pero están pasando algunas desgracias interesantes. Ha muerto gente y todo. Está Madrid muy, muy dura. ¿Con la lluvia? Con el tema de la lluvia y el viento. Han caído árboles, está la cosa... Un día de una tormenta muy seria, la verdad. Terrible. Bueno, es una metáfora de emprender. ¿Viste cómo le dicen? Sin duda, buena vuelta. A todo. Si querés emprender... Hay que entrar siempre en cualquier condición, sin duda. Bueno, entiendo que tenés una vida, por lo que estuvimos hablando estas semanas, bastante larga. Vamos a tratar en una hora... Perdón, me estás llamando viejo ya. Así para ser amigos al comienzo. No, estoy diciendo que tuviste una vida muy completa. Te he encantado. Sin duda. Hay otra gente que hizo toda la vida lo mismo, okay. Que en 20 minutos sale un podcast. Vos no sé cuántas horas tenemos que estar para... No sé. Podemos hacer versiones abreviadas sin ningún problema. No te creas que todo es tan interesante. Seguro. Bueno, si querés empezamos por el principio. Fenomenal. Naciste en... saber, mira. Yo nací en Icó de los Vinos, que es un pueblo del norte de Tenerife. Pero, como los gomeros, que somos los nativos de la isla de La Gomera, nacemos donde queremos, yo soy gomero. Que por casualidad nací en el norte de Tenerife, pero no es el caso. ¿Te autopercibís gomero? Absolutamente. Yo con 4 o 5 añitos me fui a vivir a La Gomera y ya hice ahí todo lo que fue mi infancia. Y entonces ya sabes que la patria proviene de donde viene la infancia y La Gomera es mi patria chica, sin duda. A los 18 años me vine para Madrid a estudiar informática en la Politécnica, aquí en Madrid. Fue muy interesante, un cambio brutal, súper divertido. Y invertí mucho tiempo en aprovechar el cambio, con lo cual sacaba muy malas notas, obviamente. Pero bueno, dilatamos un poco el estudio. Pero más de tu infancia. Más de mi infancia. ¿Qué es lo que querías ser? Mira, quería ser médico. ¿Por qué? Pues mira, porque siempre he tenido mucha vocación por curar a la gente, por hacer sentir mejor a la gente. Es quizá el rasgo más acusado de mi personalidad. La gente me importa mucho. Pero no, si sos médico también tienes que estar viendo sangre, claro, o sea... Claro, pero eso no me preocupa. A mí rajar bichos y sacar entrañas y tal, no tengo mayor problema. Lo que ocurre es que después, llegado un momento, apareció en mi vida, esto es curioso porque en vuestra generación, no lo habéis vivido, pero los ordenadores había una época en la que no existían. Entonces, y esa fue mi infancia. O sea, mi primera infancia, yo nazco en el 68 y... Pues hasta los 80 no empieza a ver el concepto como tal del ordenador, no el de la NASA que está perdido, sino el que puedes llevar a casa, ¿no? Y entonces yo recuerdo que como en el 83 me hago con mi primer Spectrum, 83-84. Y aquello fue un flash fuerte. Éramos 2 o 3 amigos que estábamos muy interesados, teníamos pues los ordenadores que había en la época, pues 2 teníamos Spectrum y uno tenía un Oric 1, que era otro de los cacharritos de la época. Y claro, aquello no era solo para jugar, también se programaba los primeros programas con intérprete en BASIC. Incluso avanzabas un poquito más, podías programar el procesador, el Z80. O sea, aquello fue un mundo que se abrió nuevo. ¿Quisiste ser médico hasta que viste tu primer ordenador? ¿Así funciona? Sí, y después funciona así. Me atrajo mucho y calibré la opción. Es curioso, me lo pienso ahora y digo, tía, era un poco viejuno yo de aquella altura.
calibré la opción de que a lo mejor esto era más agradable que ser médico, porque siendo médico, pues, y siendo un tío empático como soy yo, cuando se te muere la gente, pues no debe ser muy agradable. Mientras que los ordenadores, pues, tampoco les pasa nada del otro. Si se muere, compras Entonces, otro. sí, exactamente. Y eso fue la historia. Y sí, ahí hubo un cambio, más o menos estando yo en bachillerato, y me dediqué ya pensé en ir a estudiar informática. En aquella época en España había 3 sitios para estudiar informática. Estaba Barcelona, estaba Madrid y estaba Bilbao. Justo el año que yo me fui, abrieron otras universidades, pero todavía estaban, pues, en pañales. Entonces yo me vine, de las opciones que había, yo me vine a Madrid. Y esa es la historia. Te viniste a Madrid y trabajabas al mismo tiempo. No. Ya me metieron en una residencia, me pusieron a estudiar y yo, vamos, tuve una vida de estudiante, muy divertida. ¿Por qué muy divertida? Porque tienes que tener en cuenta que yo era un niño que vivía en un pueblo de 6.000 habitantes y con una vida hiperreglada, lógicamente, y de repente trasladas a ese niño a una ciudad que en aquel momento, si la comparamos con hoy en día, era un pueblito, literalmente. O sea, la comparación de Madrid del 80 y pico ahora no existe. O sea, una cosa tremenda. Pero era una gran ciudad en el momento y además estaba en ebullición, ya en su parte de madurez, la parte de la movida madrileña. Entonces era algo que para mí, el mundo, en La Gomera, el mundo es una cosa que pasa en la televisión. Y de repente empezó a ser una cosa que pasaba delante de tus ojos, que era tangible. Yo siempre a la gente, para que entienda bien el cambio, yo no sé si tú has ido a un musical que se llama Hoy no me puedo levantar, que lo hicieron la gente de Mecano, No. Nacho Cano. Bueno, pues te lo recomiendo, es súper bueno. Trata de uno de los grupos musicales más importantes de España, que es Mecano. Ellos cuentan, entre comillas, su historia a través de otro grupo, ¿no? Y la cuentan. Y cuentan cómo llegan a Madrid a principios de los 80, un poquito antes que yo, y cómo también llegan ellos cuentan la historia de unos chicos que llegan de un pueblo y cómo se encuentran con la gran ciudad, cómo todo les resulta y cómo triunfan, y después todo su recorrido vital. Y yo cada vez que lo veo me acuerdo mucho de mi llegada a Madrid, que fue muy semejante, una cosa así como muy divertida. Y en tu llegada a Madrid, además de... Bueno, ¿qué estudiabas? Estudié informática. Informática, directamente se llamaba así porque sí, era... se llamaba, en aquella época, era curiosísimo, lo estudiamos en la Politécnica, que era donde se agrupaban todas las ingenierías, pero la informática no era ingeniería, era licenciatura en informática, a pesar de tener 6 años de estudio, como cualquier ingeniería, y proyecto posterior. Claro, pero con tan poco tiempo de existencia, ¿qué es lo que veían en informática? En aquella época, pues te puedes imaginar, el año que entré yo, gente que era mayor que yo todavía veía válvulas de vacío. O sea, una cosa así como... Bueno, por lo menos no veían los cartones perforados. Bueno, no te garantizo que no las hubieran, porque claro, tú entrabas en informática y el primer año no veías un ordenador. La educación era muy diferente a como es ahora. Era todo muy técnico, tú veías álgebra, cálculo, dibujo, química, física. Cosas que no tienen... Vamos, hoy en día no tendría lógica en un sistema de estudio comprimido de 4 años. Entonces, como teníamos 6 años para estudiar, había muchos años. Entonces, el primero se gastaba en más base, que es importante. No venís con suficiente base, más base. Y ya en segundo nos abrieron la primera cuenta para programar creo que programamos en Pascal. Pascal, Turbo Pascal. Sí, algo así. Turbo Pascal, el que yo tenía, y si no, Pascal normalito. Y la verdad es que fue muy, muy simpático todo. Yo le tengo mucho cariño, aunque es verdad que no me parece la formación más eficiente. A tal punto era así que se había un contrasentido. Como nosotros éramos licenciatura y no ingeniería, nosotros no necesitábamos, no había lo que se conoce como que tienes que estar colegiado para firmar un proyecto. Eso en informática no existe, sigue sin existir. Entonces, no hacía falta acabar la carrera. Y claro, había una necesidad de mercado muy grande y la gente, como mucho, llegaba a cuarto hasta que se ponía a trabajar. En principio, trabajabas a jornada partida, una cosa así, o hacías freelance, hacía mucho freelance de aquella. Pero la realidad es que yo te acababa consumiendo y el dinero nos gusta a todos, con lo cual, lógicamente, en cuanto tenías la oportunidad, pues saltabas. Y eso provocaba que creo que te lo comenté, que no había titulados. Y ahora, para emprender o para tu vida en general, ¿recomendarías a alguien que siga la carrera? Una formación universitaria sigue siendo importante hoy en día. No, a ver, que hay que escoger muy bien el qué, porque la oferta es muy amplia. ¿Se puede sin eso? Claro que se puede sin eso, no hay ningún problema. Pero una formación universitaria bien entendida, con un campus que te arrope adecuadamente, es muy importante. Porque es un momento vital en el que todavía... O sea, vivimos en una sociedad que da mucha importancia a la juventud, pero la realidad es que la juventud, especialmente en esas edades, está extraordinariamente
verde aún y blandito, lo cual es normal, y necesitas cierto arropamiento en esos primeros, un arropamiento severo, entre comillas, que de alguna manera te exija esfuerzo, pero que a la vez no permita que te des tortas innecesarias. Entonces para mí sí que es necesario, fíjate, el procedimiento de que cumplas esos años entre los 18 y los 22, 23 en un entorno de estudio. ¿Has visto que ahora han quitado o están quitando otra vez los elementos electrónicos de las aulas de primaria y Sí. para sustituirlo otra vez por lápiz? Sí, cuanto más cerca están de Silicon Valley, más Claro, prohibidos están. Exactamente, pues normal. Es algo que nos vuelve un poco al origen. O sea, la diáspora completa, no. Es bueno estar en un centro donde más gente hace lo que tú, puedes tener ese contacto, Todavía, quizá también por un hecho de generacional para mí, ¿no? O sea, la vida online para mí no es sustitutiva de la vida directa, de la vida física. Quizá a lo mejor tu generación, que ya es otra, lo vea diferente. No quiere decir que no podamos trabajar, podemos perfectamente, pero no, para mí no es sustitutivo. No, yo lo veo igual y creo que después de la pandemia la conclusión masiva, bueno, de las empresas para empezar, Me encanta ese razonamiento. pero la gente también. Ahora, cuando salgan unas buenas, en serio, gafas de realidad virtual, ¿va a ser sustitutivo? No lo sé. No lo sé, pero eso va a ser un salto que yo estoy absolutamente contigo, que es un tema además que viene en brevísimo y que ya veremos dónde va, porque lógicamente va a tener un peso muy grande. En muchas cosas, de hecho. En muchas cosas. Porque si ya es adictivo una pantalla, sí, pero para mí... una inmersión. Claro, pero para mí la presencia física es más una necesidad hoy porque todavía la tecnología no alcanzó determinado nivel. Puede ser. Estoy bastante de acuerdo contigo en eso. Estamos muy lejos a que alcance el mismo nivel, Sí. pero en algún momento tiene sentido Sí. que alcancemos exactamente el mismo nivel de percepción. Más también. Sí, efectivamente, para mí, en el entorno que estamos viviendo, por eso maticé lo de la generación y el momento, es importante la presencia física, pero coincido mucho contigo. O sea, creo que lo que viene es una revolución no tecnológica, es una revolución social, en un fenómeno que va a ser muy complicado de digerir. Y lo que es peor, estamos muy distraídos con cualquier otra cosa como sociedad que no en eso. Y el fenómeno al que nos enfrentamos va a ser ese, el cambio social que va a venir a partir de que ese tipo de tecnologías sea nuestra realidad cotidiana. Y eso va a pasar en los próximos, ¿qué? ¿Tú qué crees? ¿10 años? Es que en realidad ya lo es. En parte solamente que estamos con una pantallita, claro, es una porquería en la mano, cuando estemos inmersos 100% va a ser lo mismo que hoy, porque hoy ya cuántas horas por día pasamos con el móvil más la computadora. Yo doy muchas clases, como sabes, y en todas ellas siempre les digo, echad un vistazo a cuántas horas habéis estado en el móvil la última semana. Cuando les digo, que no entendéis que esto ya es así, y llegará el día en que sea mucho peor, porque no saldrás de ello. Es lo que tú dices, cuando la tecnología sea realmente sustitutiva del mundo real, cuando te pongas un traje que te mande unos estímulos que de alguna manera hagan moverse tus terminales nerviosas del mismo modo. O te pongas un chip que directamente estimula las neuronas, más que traje ni nada. Sí, correcto, que incluso al principio lo que se intentará efectivamente es crearte el estímulo desde fuera para aprovechar tu sistema, pero en el momento que haya una conexión, un Neuralink como el que está intentando hacer Elon Musk en su empresa, pues no hará falta. Entonces ahí sí que vamos a ver, porque también no es lo mismo la sensación. Imagínate una gente que se va a acostumbrar a vivir sin nada malo, sino todo bueno. Y cuando tengan que vivir en la realidad duele. Es complicado. No sé si eso va a afectar. Bueno, sí, sé que va a afectar brutalmente el comportamiento social. Bueno, es curioso. Perdona que nos hemos ido un poco. No, un poquito nada más nos fuimos. Pero estamos aquí al lado. 10 años vista es parte de nuestra vida, o esperemos que lo sea. Bueno, Elon Musk suele decir que en realidad una de las teorías es que ya estamos en una simulación. Tranquilamente. Una de las teorías es que estamos en una simulación. Yo todavía me cuesta verlo así, pero desde luego no me cuesta nada ver que nos vamos a meter en una. Es decir, el que no se dé cuenta que estamos camino de un gigantesco Matrix y que o digieres muy bien los patrones sociales que se van a intentar, la ingeniería social que se va a intentar aplicar y de alguna manera te defiendes, la rebates o te adaptas bien o acabamos en un Matrix. Es claramente la distopía a la que nos enfrentamos. Veremos. En realidad, cuando estemos dentro de la Matrix y todo sea perfecto, la distopía va a haber tenido que vivir con nuestros cuerpos físicos. Correcto, estoy bastante de acuerdo. De hecho, volver a la realidad, pues como mismo pasa en Matrix, ¿no? Que lo demuestran. No, yo quiero volver a la máquina.
Sí. lo que sea, traiciono a mis amigos, pero a mí me vuelven a meter y voy a ser un millonario y voy a vivir esta vida. Bueno, ¿y en qué momento agarraste afición por la historia? Mira, la historia desde muy pequeñito era mi asignatura favorita en el cole, siempre la fue. Curiosamente, yo soy de ciencias y siempre se me dieron bien física, matemática, química y todo esto. Pero la historia no me costaba nada memorizarla, además porque me parece un cuento muy divertido. Yo siempre leí mucho, soy hijo único, quizás otro aspecto que no te conté. Yo soy hijo único y vivía en un mundo donde no había televisión. O sea, nosotros teníamos televisión en España, en Canarias, solo había una cadena que además tenía un periodo de emisión que comenzaba a la hora de la comida y terminaba a las 10 de la noche. O sea, esa es toda la televisión que había. Entonces, ¿dónde estaban las ventanas al mundo? Estaban en la lectura. ¿Qué libros leía yo? Leía no los libros que en ese momento se escribían, leía los libros que se habían escrito un siglo y medio antes, que eran los que habían coleccionado pues mi madre, sus hermanos, etc. Y entonces mi información es muy rara, porque tiene un acumulado un poco de historias, de novelas. ¿Pero cuáles eran tus libros preferidos de chico? Pues mira, ¿O de chico tenía un libro favorito muy gracioso, que es El Robinson Suizo. ¿El qué? El Robinson Suizo, ¿lo Ni conoces? idea. El Robinson Suizo es un libro que hace eco de Robinson Crusoe, ¿vale? Mm. O sea, que fue el primero que se sacó de ese tipo de cosas. Entonces, el Robinson Suizo es una familia que naufraga y se queda en una isla misteriosamente con todo lo que necesitan para sobrevivir, porque el barco en el que iban era material para crear una colonia, con lo cual había de todo. Y se mueren todos sus compañeros de travesía y ellos tienen que tirar para adelante. Es la historia de cómo van creciendo y van haciéndolo. Es muy naif, pero es un libro que tiene su diversión en cuanto para un niño que lo está leyendo. Yo lo leía muy pequeñito, 10 años. No, pero está bueno porque son para mí excusas para filosofar sobre la vida. Sí, Son como maneras más divertidas de contar teorías. Correcto, efectivamente. Entonces él refleja el mundo, el escritor refleja el mundo a través de las distintas personalidades de los 4 hijos, la distinta personalidad del padre. El padre es un poco un hombre del renacimiento, sabe un poco de todo. O sea, me creó mucho curiosidad, me creó mucho deseo de parecerme a eso. O sea, de ser capaz de saber un poco de todo. De tener ese conocimiento que si un día te ponías a trabajar en un banco y hacer un banco físico, o sea, si te ponías a trabajar a hacer en un torno, un material de madera, una construcción, podías hacerlo, pero al mismo tiempo también podías hacer un poco químico y crear tu propia pólvora. Era un libro que me abrió un poquito la mente a saber cosas. Claro. Esta gente sabe muchas cosas, ¿cómo es que saben tanto? Sí. Y entonces, claro, o sea, justo sabían todo lo que necesitaban para sobrevivir. Entonces era como muy gracioso. Y a partir de ahí, pues, Walter Scott, Jack London, todo ese tipo de novelistas británicos y norteamericanos clásicos, y también los españoles, lo cual pues te da una visión un poco, a veces un poquito más tétrica, con nuestros Barojas o nuestros Unamunos y estas Bueno, cosas. depende. Yo me acuerdo cuando era chico que mi abuelo de España me trajo un libro. Debe ser un autor español que se llamaba El hombre que ya no tenía nada que hacer. Anda, no conozco el libro. Está bueno, son cuentos chiquititos. Qué bueno. Que también había uno que era el hombre que ya no quería saber más nada, de nada. Y lo que contaba era que, bueno, le decían, bueno, pero ¿de qué no querés saber nada? Entonces él se pone a estudiar, no quiere saber nada de química. Bueno, pero ¿qué cosa de química no quiere saber? Bueno, entonces se pone a estudiar química para saber qué que no quiero nada. Qué es lo que no quiere y así va avanzando. Buenísimo, qué bueno. Y había otro muy divertido que yo lo leía desde Argentina, que me lo había traído mi abuelo de España. Claro, el autor era súper español, porque el título del cuento era América no existe. Okay. Entonces era, América no existe, esto es una mentira que se empezó a correr una vez y cada vez que alguien se va a América en realidad se queda escondido por la vergüenza y después vuelve e inventa historias y reproduce historias parecidas a las que ya contaron los otros sobre cómo es América. Buenísimo, claro. O sea, es un poco lo del emperador desnudo, lo del rey desnudo. Sí, con la diferencia que yo lo estaba leyendo desde América. Claro, tú lo estás que sí que con 12 años me causaba mucha gracia. Sí que existe. Mirá cómo hay españoles que piensan que América no existe. Qué buenísimo, tío. Pero bueno, está buena te pregunto básicamente porque estás cruzando medicina, historia, informática, vas como agarrando de todo. Al principio estás ahí un poco metido en... Ten en cuenta que son infancias que al no tener el gasto de tiempo, ni de esfuerzo, ni de distracción que te generan todos los dispositivos digitales, porque no había nada, son infancias que daban para mucho. Es decir, nosotros además éramos una panda de salvajes, obviamente. En mi infancia más básica, ¿qué hacíamos nosotros? Pues ya está, hoy está feo decirlo, pero pues obviamente jugábamos a fútbol y jugábamos a todos los juegos clásicos de niños de la época. Y después lo siguiente era ir a coger todos los lagartos que se podían, todos los ratones que se podían, todos los pescados que se podían, porque era lo que hacían los niños de un pueblo que, bueno, pues tiene mar y tiene...
barrancos donde ir, etcétera. Entonces era una panda de Claro. salvajes importante. No, yo hacía lo mismo, Respondíamos- pero en los Sims ya. Muy ¿Quién bien, tenía? muy bien, muy bien. Entonces, eras un salvaje. ¿Te gustaba la historia? Divertido. Estudiaste informática Sí. y después de ahí entraste a trabajar a algún lado. Y de ahí empecé una vida de trabajo freelance. Era Eh, raro freelance en esa época, no se decía freelance tampoco. No se decía freelance. No se decía autónomo de aquella. Pues, era muy cómodo. ¿Por qué? Porque estabas estudiando, tú te hacías autónomo, cogías los trabajos que te podían servir y los que te quitaban menos tiempo y al principio los compaginabas con lo que podías hacer en la universidad, para ir acabando un poco, ¿no? Sin tampoco demasiada voluntad de acabar, porque llegaba un momento en que ya no te valía de nada. Entonces, entendámonos, no es que no te valía de nada el conocimiento, no te valía de nada en términos laborales. Entonces, bueno, pues ibas progresando hasta que cada vez más dejabas atrás el estudio y continuabas con tu trabajo. Y con esa, curiosamente, y sin tener un concepto, yo nunca tuve, en mi familia sí hay emprendedores, mis bisabuelos sobre todo, ambos eran muy emprendedores, por parte paterna también. Pero en el núcleo en el que yo crecí no había, nadie te empujaba mucho a ese camino, más bien al contrario, ¿no? Era, o sea, tienes que ser funcionario, hazte médico y gana mucho dinero, pero Médico, pero abogado, protegido, contador. exactamente, pero protegido y tal. Y yo, sin embargo, siempre tuve el gusanillo de, vamos a ver, hablando, tomando con sentido del humor, ¿vale? Pues recuperar la grandeza familiar. Volver a los orígenes. Sí, volver a los orígenes, obviamente, ¿no? Y siempre lo tuve en la cabeza. Pero mentiría si te digo que mi empresa, que se crea ya en ese momento, la empresa actual en la que estamos, que es Habertec, se crea con un clarísimo pensamiento de esta es la propuesta de valor, este es el objetivo. ¿Pero cuántos años tenías? Yo tenía 29. Y te mantuviste... Te Hasta salteaste una época entonces porque era te recibís a los freelance. 24 o 25. Bueno, pero yo estaba, todo ese tiempo fue, primero nosotros perdíamos un año en hacer la mili, que entonces se iba al ejército. Después, este trabajo de freelance se dilató en tiempo porque pues, era interesante, trabajaba para cajas de ahorros. Ya vieron trabajos que eran poco más o menos que estar contratado durante bastante tiempo, aunque seguía siendo de freelance. Entonces sí que, digamos que fueron esos años que sí que están ahí. Posteriormente sale la oportunidad en uno de los trabajos que estamos como freelance, nos obligan a un grupo de personas a, esto es curiosísimo, nos obligan a no facturar como freelance, sino a facturar por una empresa. Y entonces nos dicen que tenemos dos opciones, o montar una empresa o irnos a través de otra empresa de las que sean proveedoras en ese momento. Claro. ¿Y qué hacemos? Montamos una empresa. Es divertido porque tú la montas con 4 compañeros pensando que la cosa más o menos va a ir a alguna parte, un poco obligado, con gente que conoces poco, imagínate, o sea, justo lo ideal, Sí. lo que hay que hacer en este caso, con el resultado. Si alguien está escuchando, fue irónico. Sí, no, total, absolutamente. No, por eso te digo que no, yo comienzo como empresario de la peor forma posible. O sea, y en ese momento, pues duramos, en ese primer impulso, en el 97, cuando se funda Aber, duramos 6 meses. Nosotros empezamos un martes y 13. Está escrita la empresa un martes y 13 de mayo. Y entonces empezamos, acabamos hasta diciembre, que es lo que habíamos prometido, y trabajamos juntos hasta diciembre. En diciembre miramos. Y en diciembre pues nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido seguir trabajando juntos porque había gente que pensábamos radicalmente distinto, estábamos en etapas vitales distintas, había gente muy mayor, gente muy joven, estábamos dos que estábamos más o menos en el medio. Y bueno, pues liquidamos, pagamos una parte de la empresa a los socios que salieron, nos quedamos de aquella 2 y yo compré ya las 2 partes de las otras 2 personas y ese fue el comienzo un poco más en serio de Abre, en el sentido de que ahí sí comenzamos a pensar, vale, tenemos una empresa, ahora habrá que pensar en hacer, ¿qué hace? A ver, espérate, ¿qué es esto? Denme un manual. ¿Por qué ¿Cómo Habertec? se hace? ¿Por qué el nombre? Tech, lo entiendo, pero ¿por qué Habertec? Mira, en aquella época estaba súper de moda todos los nombres relacionados con el mundo sajón. Todos eran anglosajones. Y como a mí me gusta mucho la historia, no le tengo particular simpatía ni a Inglaterra ni a Estados Unidos. ¿Vale? Por sus relaciones con nosotros, no por otra cosa en particular. Cuando digo nosotros, digo todos, incluido tú. Entonces, no quería ponerle un nombre sajón a nada que hiciera. Entonces, buscamos un nombre clásico. Buscamos un nombre griego, un nombre latín, y no parecía nada, o ya estaba ocupado.
Y entonces, en una de estas tremendas, de estas que te haces concienzudas, con mucha técnica de meditación, o sea, mucho whisky en ese caso en particular, pues un amigo abogado que estaba hartísimo de nosotros, que también nos ayudaba en el tema, nos trajo una lista. Y dijo, tío, me he pasado 3 horas haciendo esto. O sea que sale de aquí. O sea, no tenéis más opción. O sea, no vais a poder, no me vais a poder decir que no. O sea, alguno de los que está aquí tiene que salir. Y el menos malo, no, mentira. Nos gustó a ver, porque además es una palabra que quiere decir sabio. Entonces, bueno, pues lo adoptamos y ese es un poco el mecanismo. Así que de ahí quedó, sabio tecnológico. No tiene nada que ver con nada, simplemente esa fue la razón. De una lengua también muy antigua. Y entonces ustedes ya son 2 socios. En ese somos 2 socios. Estaban dando un par de servicios profesionales. Sí, ¿qué hacíamos de aquella? No era una empresa, eran ustedes que daban servicios profesionales a través de una éramos sociedad. Nosotros 2 y éramos otros, en aquel momento, otras 7, 8 personas. ¿Ya? Sí, muy, muy pronto, en cuanto estuvo bajo nuestro... De hecho, probablemente antes ya hubo incorporación de personal, porque ya veíamos... Nosotros éramos especialistas en formación en la época. O sea, las 4 personas que fundan AVE eran especialistas en formación. Y entonces veíamos que formábamos, pero realmente faltaba muchísima gente. Entonces, lo que hacíamos era, de gente que formábamos en otros sitios, que eran más pues, cursos genéricos, pues los traíamos y les dábamos ocupación en proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa empezó a funcionar así, poco a poco. Se mantuvo durante los primeros años un espíritu de formación muy fuerte. De hecho, mi actividad profesional probablemente más intensa. O sea, en la época de freelance no. En la época de freelance era más desarrollo, pero en la época posterior de empresa fue más formación siempre, de temas muy tecnológicos. Entonces, como estas cosas que tiene la vida, yo siempre estuve muy interesado en el tema de la información y de los datos. Entonces... coincidió que una de las herramientas que nos pidieron para dar formación era Teradata, que es una de las herramientas que en aquel momento era clave en el mundo de la analítica, porque era una herramienta de fundación de Data Warehouse, la más potente que había entonces en el mercado. Ahora, si alguien está escuchando y no sabe qué es Data Warehouse y Teradata... Por supuesto. Teradata es una base de datos que puedes comprar, como Oracle, como SQL Server. No. Explícalo como sí, bueno, que lo entienda mi tía. De entrada, para que entienda tu tía. Que le mando un saludo. Claro que sí. Un saludo para la tía Alan, por supuestísimo. Una base de datos, entendemos el concepto, es una estructura donde de una forma lógica consigues almacenar información de fuera para después poderla reutilizar. Como un Excel. Como un Excel, efectivamente, solo que con una estructura, tú ves el Excel que tiene distintas hojas y las puedes relacionar unas con otras, pues algo parecido, pero con un concepto más de tabla. ¿Vale? Que tiene cierta lógica, o debería tener cierta lógica. Eso en el mundo relacional, que es el concepto de guardar información de forma que tiene relación esos grupitos de información que se llaman tablas unos con otros, ¿vale? Entonces, el paradigma es Oracle, ¿vale? Posteriormente, la más común es SQL Server en términos de software profesional, y tenemos esas bases de datos se llamaban orientadas a la transacción. ¿Eso qué significa? Son muy buenas bases de datos para encontrar un dato con relativamente pocas condiciones. Es decir, preguntas muy fáciles. Por ejemplo, ¿cómo tiene que trabajar un cajero automático? ¿A qué tiene que ser rápido? Un poquito, sí. Entonces, cuando tú entras en el cajero automático y metes una tarjeta, hay que hacer una consulta, ver si el poseedor de esa tarjeta, si está dado de alta, si voy a mandar la información, si voy a aplicar transacciones, hacer esa comprobación. Eso es una transacción corta. Una transacción es algo que o se hace o no se hace, ¿vale? En términos de... hacemos este cambio, no se puede hacer a media. O lo hacemos todo o lo deshacemos todo. Bueno, ya por explicar ese último punto. Entonces, esas bases de datos estaban hechas para eso. Y se llaman bases de datos operacionales o transaccionales. Respondían fantásticamente bien a miles, cientos de miles de consultas pequeñas y normalmente planificadas. Ya sabías la consulta. Si estaba en un cajero automático, sabes la consulta que va a salir de ahí. Y entonces llegó el mundo que se llamó del informacional, que es quiero obtener información sobre cómo va mi negocio. Quiero poder a esos datos hacerle preguntas que no sean preguntas operativas. Quiero preguntar cuántas personas sacan dinero en un cajero de la zona sur de Madrid entre las 11 y las 3 de la mañana y a la vez sacan más de una cantidad, que entonces eran pesetas, pues más de 30.000 pesetas, y además tienen en su historial bancario con nosotros envíos al extranjero de más de 40.000 pesetas por mes. Tú haces esa pregunta
en aquella época, no ahora, a una base de datos transaccional y se moría. Se moría. La cantidad de trabajo que tenía que hacer para recuperar toda esa información hacía que se apagara, tenías que ir ahí a apagarla de botón. Se quedaba muerta. Teradata, en cambio, estaba preparada para resistir esas consultas. Por eso es una base de datos analítica. ¿Qué llamamos un data warehouse? Es una base de datos donde se concentra toda la información que necesites para hacer consultas analíticas sobre un departamento, una empresa. En general, el data warehouse hace referencia a la empresa. Okay. Y los data mart hacen referencia a un grupo de información que te permite de alguna forma resolver un problema concreto, un departamento concreto o un trabajo concreto específico. Entonces lo llaman para hacer una formación de Teradata. Sí, entonces estamos encantados, es un tema que yo ya tenía cierto conocimiento por la universidad, porque había cogido asignaturas que nos habían contado, si además la gente que no le había contado, nos lo había contado muy bien. Recuerdo para todos los sistemas de información, José Calvo y toda esta gente que todavía andarán por ahí. Entonces, ¿en qué estamos? Pues estamos en un momento en el que eso se lanza muy fuertemente como tecnología punta en el mundo. Todo lo que son los informacionales, lo que se llamaba Business Intelligence, inteligencia de negocio. Y nosotros abrazamos esa idea. O sea, aprovechamos que nos habíamos formado muy bien para poder dar formación, aprovechamos, expandimos el abanico, aprendimos 3, 4, 5 herramientas más que había en el mercado y que eran complementarias, y empezamos no solo ya a formar masivamente, que menos, cómo a formar a gente nuestra para que fuera a determinados proyectos. Claro. Y ahí es el nacimiento de Abre, básicamente. Es una historia divertida. Sí, tengo muchas dudas del camino. Quiero ir a los Por supuesto. Tú a pregúntalo los todo, que yo me pierdo. Yo me pongo a hablar y me pierdo total. No, jamás. Quiero ir a los momentos más divertidos. Los momentos clave de la empresa. Los momentos clave a veces son divertidos y a veces no son divertidos. No, bueno, son divertidos ahora. Vamos a cambiarle el nombre. Divertidos como anécdota seguro, los puntos de inflexión. Sí, los puntos de inflexión. Mira, hay un punto de inflexión muy interesante, que es cuando efectivamente empezamos tomamos esta decisión y nos hacemos muy fuertes en ese mundo, nos convertimos en una empresa que ya empieza a tener un número de personas, pues 30, 40 personas. Estamos hablando de los primeros 5 o 6 años de Aver, ¿no? 7 incluso. Y en 2005, de alguna manera, nos damos cuenta que estamos tocando un techo de cristal. Que con ese tamaño, nuestros clientes confían en nosotros, nos gustan mucho, pero son clientes indirectos. Son siempre clientes a través de una gran consultora, etc. Ahora, ¿te salteaste en el medio la burbuja de las .com? Sí, pero nosotros no nos tocó porque no estábamos en ese mundo. No vivíamos en ese mundo. Para nosotros lo vimos, sí. Vimos su subida, vimos su caída, pero no... de alguna manera no nos salpicó. Bueno, 2005, techo de cristal. Techo de cristal, y entonces decidimos que tenemos que ir directos a cliente final, que eso es lo que nos dan los márgenes, porque repartir los márgenes de una cosa pues no mola tanto. ¿Qué iban? Si no siempre a través de agencia. Si no ibas a través de una gran consultora no te contrataban, porque en aquella época ¿quién hacía Business Intelligence? Lo hacían las grandes empresas de España, que obviamente solo contrataban a los grandes consultores. Claro. Entonces llega un momento en el que decimos, y esto tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos para que la gente nos contrate? Y entonces, en una idea un poco absurda, un poco infantil y un poco feliz, digo, ¿y si nos hacemos multinacional? ¿Qué tal si abrimos en otro país? Y vendemos en otro país como si fuéramos una multinacional española, siendo un piojo igual, quiero decir, no hemos crecido. Entonces maduramos la idea, primero hacemos una experiencia en ampliar internacionalmente el negocio. En 2006, creo recordar, tuvimos un proyecto muy importante de migración, ayudando a Teradata en la migración de Vodafone, creo recordar que fue. Y ahí necesitamos ampliar mucho, ahí dimos otro salto de personal y ya nos faltaba gente. En España no había personal cualificado. Y entonces yo tengo familia, como todo buen canario, tenemos familia en Venezuela. Tenía unos primos que estaban allí montando empresa y que conocían, y entonces fuimos allí a buscar hacer un offshore, que en aquella época pues no eran tan normales ni tan comunes. Entre comillas, un nearshore cultural. Es decir, un offshore largo, pero era mucho más cercano. Venezuela es mucho más cercana que la India, en términos culturales, obviamente. Era prácticamente la misma cosa. Más para un canario. ¿Vale? Entonces, pues fuimos y la verdad es que fue un éxito muy bonito. Abrimos ahí entre 2006 y 2009. ¿Pero ahí era la base operativa o también tenían...? Allí teníamos una base operativa interesante que trabajaba para España, era offshore. No trabajaban en local. Entonces tampoco nos afectaba tanto la situación del país. Venezuela estaba de aquella un poco fastidiada. Y... bueno, Venezuela es un país que podríamos discutir aquí muchos años, pero en aquella época, te das una idea, Chávez ya había conseguido el poder y estaba haciendo su tránsito desde el político que gana, vale, yo soy de izquierdas, pero
socialdemócrata, a cuando ya empezó a dar los mítines en vestimenta militar y estaba haciendo esa transición. ¿Y cómo es abrir una offshore? ¿Alguien de ustedes Sí, que eran 2 socios se fueron a vivir ahí? en aquella época, claro. Porque aparte estamos hablando de momentos con mucha menos conectividad a internet, no podías hacer videollamadas todo el tiempo. No, nosotros no teníamos internet. O sea, nosotros no podíamos... En 2006 sí. Sí, pero el internet que hacía... Mira, en 2006 sí que además estaba Google. Pero antes de eso, es que en mi época de trabajo freelance y tal, o sea, o tenías los manuales de empresa o no tenías información. O sea, no había información, nadie te podía dar información. Tenías que encontrar a las personas que supieran, que eran muy pocas, y buscar los manuales del producto. Ir a hacer fotocopias poco más o menos que escondidas, Sí. porque era una cosa muy complicada. Después de vez en cuando aparecían libros de editoriales clásicas de informática y íbamos al Corte Inglés a comprarlos. Una cosa así. Era una cosa así. El conocimiento era muy... Fue una época del conocimiento muy reducido en relación a cómo está ahora. Ahora es una cosa... ¿Y te fuiste a vivir entonces? Entonces lo que hice fue, como vamos corriendo, en ese tránsito... No, vamos corriendo. 97, tenemos tiempo, pero... Sí. Entre el 97 y el 2005, mi socio se embarazaron, fueron a tener su primer hijo y decidió que él prefería vivir esa época en Venezuela. Esa época en Telefónica. Lo llamó Telefónica para que fuera a trabajar con ellos y se fue para allá. Entonces me quedé solo. Le compré su parte y me quedé solo. Fueron mucho tiempo donde no tuve... Tenía un socio nominal porque es necesario, pero no nadie que participara de decisiones. Así que evidentemente fue una decisión personal y yo me fui a Venezuela. Entonces me iba 3 semanas, reclutaba a la gente, entrenaba a la gente, alquilaba, ponía oficina. Me venía a España 3-4 semanas en España, otra vez 3 semanas en Venezuela. Y así estuve entre 2006 y 2009. Probablemente con más frecuencia en España, bastante más frecuencia en España que en Venezuela. Pero ese fue el formato. Después había también otra persona que era un manager nuestro que iba y venía y controlaba un poco la productividad, lo que era la parte operacional del asunto. Claro. Y nada, funcionó y aprendimos mucho de lo difícil que es. Muchísimo. Y fue una cosa que si hoy te la cuentan te descojonas, con perdón. O sea, como la mejor forma de abrir una empresa multinacional, pues te coges la maleta, te vas al país y entonces te pones a buscar en las páginas amarillas, porque tampoco había esa información, no estaba mucho en internet, dónde se puede alquilar una oficina. Una vez que alquilas la oficina, inicialmente un centro de negocio, pues te pones a buscar cuál es la página de empleo del país para intentar publicar, para cogerte 200, 300 CVs, verlos, intentar decidir, contratar primeramente a alguien administrativo que te ayudara un poco en la toma de decisión más básica y que te pudiera orientar en la cultura del país. Fue muy divertido. Fue una época de aprendizaje muy divertida, pero sí, volvemos a lo mismo, todo está mal. Es decir, todo está muy poco planificado y aún así funcionó, salió bien y fue una experiencia increíble. Aún hoy, pues mira, el otro día me escribió un chaval de los que estuvo con nosotros que ha estado trabajando en Panamá y Canadá y ahora se viene a España y que probablemente pues, querrá estar con nosotros este tiempo, con lo cual obviamente un orgullo dejar eso. Lo que pasa es que en 2009 la cosa se puso muy mal en Venezuela. Muy mal. Y tuvimos que salir. Es decir, yo tuve una visita en Navidad o cerca de Navidad, para la cena de Navidad precisamente con la empresa, y allí pasaron cosas muy desagradables. Se iba la luz, no se podía producir. La inseguridad llegó a cotas brutales. Nosotros teníamos la oficina en Chacao, que es una zona muy buena de Caracas, y aún así era demencial, nuestra gente cada vez más presionada, asaltos a punta de pistola, un tema muy complejo. Y yo tuve también algún incidente y en el aeropuerto al salir una presión policial brutal. ¿Y tú a qué viniste? ¿Y tal? ¿Y dónde te vas? ¿Y por qué? ¿Y con qué familia? Pero, o sea, unas preguntas un poco de régimen policial. Es decir, claro. ¿por qué no te quedaste con... ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Y por qué no te quedaste con tu familia? Porque me quedé en un hotel. Entonces, muy desagradable. Entonces fue muy desagradable. Y ya te digo, después sumado a eso que habían cosas más serias. Entonces decidí que no volvía. Que yo quería ver crecer a mi hija y que no me merecía la pena. Al mismo tiempo ya estábamos abriendo Brasil. Claro. Y además, en ese camino, en 2008, abrimos Portugal. Entonces, bueno, pues ahí sí que empezamos a hacerlo. Con respecto al cuento que te hice de ¿funcionará ser una multinacional para vender? La respuesta es sí. Sí, funcionó. Funcionó espectacularmente, especialmente en Brasil. Espectacularmente. O sea, eran españoles pero vendían en Brasil. Sí. Desarrollamos una empresa en Brasil, incorporamos unos socios brasileños, adquirimos una pequeña empresa que había allí, que se integró con nosotros, se fusionó y aquello fue un tiro.
porque nosotros ya teníamos mucha experiencia de hacer las cosas, ellos eran unas personas muy válidas, utilizaron un poco nuestro know-how y desarrollaron, ayudados por nosotros. Yo iba mucho a Sao Paulo. Bueno, viste que nadie es profeta en su tierra. Bueno, después con el tiempo las cosas también aquí han ido muy bien y ahora tenemos clientes muy grandes que confían mucho en nosotros, lo cual está estupendo. Porque volviste a España Sí, diciendo, ahora vendo en Brasil. Literalmente, Alan. literalmente. Fue un poco parte del viaje. Claro. En Portugal también. Entonces, bueno, en este momento, pues esa parte está... Entonces, bueno, en términos de expansión, contracción, cosas significativas, por ejemplo, nosotros toda la parte americana, que después llegamos a abrir también en Perú, aunque no era el mejor momento para Perú, era cuando el tema de Odebrecht estaba en su auge y el país estaba muy marcado por la corrupción. Pues vendimos toda esa parte. Hubo un momento en el que Brasil llegó a un pico muy interesante, pero veíamos venir que los años siguientes no iban a ser tan buenos y que necesitábamos dos cosas. Hoy nos íbamos a captar dinero de accionistas para poner esto ya en una empresa de miles de personas, o vendíamos la opción americana. Y entre los socios decidimos que era la opción de vender. Pero lo último que habías contado era que habías comprado las partes y te habías quedado sin socio. Sí, pero recuerda que el hecho de abrir en otros países implica nuevos socios. Depende. Sí, en general tienes razón, no lo implica en términos de obligación, pero sí en términos de que si quieres triunfar en algún país, no puedes ir pensando que lo vas a conseguir con tu cultura. Bueno, quizás caías con tu acento español y los brasileños decían, wow. Bueno, nunca he tenido problemas, porque además yo soy una persona que no sabe muy bien de dónde soy. Nadie sabe dónde soy. Cuando estoy en Brasil con mi brasileiro me dicen que soy portugués. Cuando estoy en Portugal con mi portugués me dicen que soy brasileiro. Cuando estoy en España me dicen que soy sudamericano. Y cuando estoy en mi casa en Canarias me dicen que hablo godo. Así que no sé muy bien. Ya llega un momento en que mi forma de expresarme, mi voz, Sí, pero seguro no sos brasilero. No, efectivamente, nunca soy de ningún sitio. De donde estoy, nunca soy de allí. Claro, lo que digo es, no se Eso sabe de dónde sos, pero lo que es Pero de seguro ahí es que no sos brasilero. Eso es. El extranjero, efectivamente. Lo hablaba un poco con un amigo el otro día. El extranjero, efectivamente. Llega un momento en que eres el extranjero. Pasas y te adaptas. Entonces, es muy importante bueno, vamos a ver. Para mí es muy importante, si vas a ir a alguna parte, controlar absolutamente la cultura del sitio. Por eso la lógica de expansión de Aber fue siempre Hispanoamérica. Porque lo queramos, nos guste o no nos guste, tenemos una cultura muy semejante. Y estamos educados muy semejantemente en qué es bien y qué es mal, ¿vale? Hay otras culturas en las que no hay tanta semejanza. Entonces, cada país con su particularidad, por supuesto, y cada país con su cultura. Entonces, eso te da ya una base de confianza importante. Y la lengua, que es espectacularmente. Sabes que la lengua además causa que los cerebros se adapten de una forma particular. Si nosotros nos expresamos y hablamos y vivimos en español, nuestra forma cerebral es una, si lo hacemos en inglés es otra, porque la forma de articular el pensamiento pasa a través de la lengua y no todas las lenguas expresan de la misma forma. Es muy curioso. Entonces, o por lo menos me sorprendió mucho cuando leí eso. Tampoco soy un experto. El caso es que si tú quieres realmente tener éxito en un país que no es el tuyo, tienes que llevar personas, tienes que tener en ese viaje acompañado de gente nativa, que tenga la cultura del lugar. Es fundamental. Entonces en cada socio brasilero. En cada país buscábamos un socio local. Los directores generales nuestros de cada país normalmente son socios locales. Claro. Y cuando decís, bueno, vendiste la parte americana, vendiste Venezuela más Brasil. ¿En combo? Bueno, vendimos la pieza a Brasil, sí. Y ya liquidamos todo lo demás también. Alrededor de eso, quizás alguien está escuchando, dice, es raro, porque en general la gente piensa en expandirse. O en hacer un exit completo, no en vender una parte. Correcto. ¿Sabes lo que pasó? Que mi pensamiento no era hacer un exit completo, pero habíamos pasado por un momento de crisis muy importante. En 2013, 2014, 2015 fueron años muy duros para la informática en España, especialmente para los que trabajábamos para el mundo del telco. Y estaba muy centrada en España, en el telco. Entonces ahí tuvimos una caída muy grande que hubo que trabajar mucho, hubo que estar muy atentos, y mientras en Brasil, o sea, era un poco como luchar entre el fuego y el infierno, entre el fuego y el hielo. O sea, mientras Brasil iba como un cohete y los problemas eran los de cómo lo hago para abarcar todo lo que tengo, en España estábamos en claro retroceso y había que administrar un poco, entre comillas, la miseria, ¿no? De ver cómo lo hacemos para conseguir que todo esto sea una disminución ordenada y no haya daños de nadie y tal. Después de mucho trabajo se consiguió, y lo que pasó es que de alguna manera el haber sufrido ese periodo de disminución a la gente de Brasil le hizo pensar que si venía una crisis en Brasil, y de hecho vino posteriormente, a lo mejor no iban a querer vivir lo mismo que vivieron. En Brasil ya era mucha gente,
eran 100 y pico personas, 200 personas, y la verdad es que mis socios lo vieron muy claro. Entonces su apuesta fue, creemos que es mejor vender. Y la verdad es que yo no voy a vender, o sea, digamos, las partes europeas no se van a vender, pero estoy de acuerdo con vosotros en que si queréis, pues lo vendemos. Y esa fue la razón. Fue un tema adaptativo. Es un caso de extraordinario éxito. O sea, es una fusión con salida de extraordinario éxito. Conozco poquísimas que hayan podido ser descritas como tal. Es un business case precioso ese caso. Es raro, bien raro. Muy raro, sí. ¿Y cómo es gestionar 200 personas? Mira, no es particularmente complicado. Es más complicado cuando estás empezando y tienes que gestionar 30. Tienes que crearte una estructura que te permita dos cosas. La primera, tener todo cubierto para no tener que estar tú en todos sitios, porque eso es imposible, pero al mismo tiempo que sea suficientemente flexible para que te permita a ti estar en los sitios donde vas a tener necesidad de capturar información que te permita corregirlo todo. También en la expansión internacional tuvimos la suerte de que en España teníamos mucha experiencia. Entonces, para mí las personas para este negocio, siempre las personas. Hemos hablado con conocidos comunes hace poco donde lo hemos dicho, las personas son lo más importante, el talento es lo más importante de un negocio de este tipo. Entonces hay que tener muy claro que están alineados con la idea y con los objetivos que tú tienes. O sea, cuando se habla de la empresa, el nombre empresa, pues hay veces que se utiliza de una forma que despectiva y es un error brutal. O sea, una empresa que puede ser una empresa de negocio o una empresa en cuanto a querer hacer algo en concreto, conseguir, pues siempre tiene que darle al grupo que se sienta que tiene más que cada uno como individuo. Y ese es el único secreto. Cuando el conjunto no le da a los individuos nada de lo que agarrarse, se produce una espantada. Entra el miedo, entra la desidia o entra el disconformismo, entonces se producen pues, problemas. Entonces, lo único que hay que tener cuidado es eso. O sea, que siempre tengas claro que has alineado un objetivo que a la gente le aporta y crece con él. A veces aciertas y otras veces te equivocas y tienes que corregir. Y esa es un poco la vida de... ¿Algún error así que hayas aprendido? Para el que esté mirando, que diga, esto me sirve. El primer error es no haber tenido el primero y básico y fundamental es no haber tenido una formación fuerte de empresa desde el minuto cero. Yo rompí muchísimas puertas con la nariz. O sea, muchísimas paredes las abrí con la nariz cuando había una puerta al lado. Pero no sabía lo que era una puerta, entonces... Claro. Entonces ese es un error catastrófico. El segundo error catastrófico está en la primera época en la que decides que hay que delegar. Y entonces hay veces que no delegas, hay veces que abdicas. Y eso es otro error catastrófico nuevamente. O sea, una empresa que crece muy marcada por una persona durante un tiempo, conseguir que se genere ya un entorno de trabajo normal, profesional, tardas un tiempo en hacerlo y hay que hacerlo de forma muy guiada. No es dejarlo y ya está. Entonces abdicar fue un error mayúsculo y tardas en recuperar, pierdes, creas conflictos absurdos. Después, gestionando... es que hay tantos, Alan, tío, es que cada cosa es... Si tengo que dar 2 consejos, esos 2 son fundamentales, desde mi punto de vista, fundamentales. Tú no puedes nunca ausentarte. Y alrededor de todo este tema, bueno, venden la parte brasilera, siguen en España. Aparte ya venías subido a la ola de la data, pero te agarró la ola de la Big Data, que de golpe se vuelve tapa de las revistas más importantes. Y nos agarra además otra cosa divertidísima. Cuando nosotros llegamos a Brasil e incorporamos esta empresa brasileña al conjunto de Haber, esta empresa está en ese momento empezando a ser partner de una herramienta de BPM, de Business Process Management, que es organizar los procesos que nadie sabe muy bien qué hacen dentro de una empresa, es organizarlos, definirlos y después colocarles una capa software que sea una interfaz de usuario que te conecte. Digamos que el usuario no está eligiendo a qué plataforma se conecta. No, tú te metes en el proceso y él te lleva de forma, entre comillas, invisible para ti, a ir a los sistemas profundos del banco, de la compañía de seguros, el que sea, sin necesidad de que el empleado tenga que saber que está accediendo a esos sistemas, ¿vale? Entonces, esa compañía la compañía de Brasil tuvo un gran triunfo con eso. Y nosotros decidimos que era muy bueno implementarlo. ¿Por qué? Otra sabiduría. El Business Intelligence y el Data Warehouse, que después se transforma, como perfectamente has dicho, en Big Data, cuando llega el advenimiento, que además fue en esa época, fue en 2010 total, el advenimiento de todos los datos no estructurados, etcétera,
que como siempre es un hype y hay muchos, ahora se manejan de forma fantástica, pero en aquella época era súper difícil. De hecho, nosotros tenemos alguna experiencia potente. La analítica es prescindible. Dice, no puede ser. Un tipo que lleva un barco no puede no mirar sus controles. Sí, pero si yo te he encargado que me hagas unos controles, me lo has hecho, y viene un momento muy malo económicamente, yo me aguanto con los que tengo. No, si no me hago nuevos, no me muero. Continúo viviendo. Entonces no es respiratoria. En cambio, los procesos, dependiendo de que sean procesos íntimamente ligados a la productividad, a la facturación, a la gestión, sí son respiratorias. Entonces, cuando llega una crisis, así como cosas como... Eso le pasa mucho también, por ejemplo, a la gente de marketing. Hay grandes recortes, porque tú puedes prescindir a lo mejor de un evento o puedes prescindir de un cuadro de mando, pero no puedes prescindir de facturar. Entonces, comprendimos que era muy bueno equilibrar la empresa. Entonces creamos dos fuertes ramas. Una dedicada a la digitalización de procesos y otra dedicada a la inteligencia de negocio, a warehouse sin datos, que después se convirtió en la rama que llevaba el Big Data Analytics. Y desde siempre eso incorpora la parte de data mining, que se llamaba entonces, que es lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial, porque se ha evolucionado más y se aplican, como ahora la capacidad de cálculo y de almacenamiento es más poderosa, pues entonces puedes aplicar una algorítmica que antes era solo especulativa, ¿vale? De ahí lo de la inteligencia artificial. Entonces, Claro. seguimos más o menos con ese dibujo, ¿no? A ver, esas dos áreas distintas. Y por esas razones, ¿no? Entonces es bueno que tus cosas, que lo que haces a los clientes sea muy necesario para ellos, para que cuando las cosas se ponen malas, por lo menos una parte de tu actividad siga bollante. Y ahora que está tan de moda el tema data, nuevamente, por vez número 1000 ya, por vez número 1000. Con todos los nuevos modelos que salen todos los días, ¿a dónde va todo esto? Porque ustedes están metidos en la ola de la tormenta, en el ojo de la tormenta. Yo hago un discurso muy emotivo con mi gente siempre que tengo ocasión. Lo que pasa es que, claro, ya no me creen porque me conocen mucho. Que es que tenemos que tener claro que somos responsables de ayudar a digerir lo que viene, porque lo que viene es monstruoso. Claro, y se viene diciendo lo mismo de hace 30 años. Sí, exactamente. El tío me mira diciendo, ya sabemos. Vamos a la cena ya, que ya no lo sabemos esto. Entonces, bueno, pues efectivamente, ¿qué viene? Ahora ya sí, por ejemplo, ha habido un boom muy grande con la IA. O sea, con los datos, por supuesto, pero con la inteligencia artificial mucho. ¿Por qué? Porque salió ChatGPT. Y yo hice un podcast con un gran amigo mío también, Jean-Noël Saunier, que también es un gran emprendedor también. Le mando un saludo desde aquí. Y yo le decía, pero tío, no nos volvamos locos, la gente se vuelve loca con esto. Inteligencia artificial es un concepto mucho más amplio y va desarrollándose muy fuertemente en todas las áreas. Solo que ahora, en la parte de procesamiento del lenguaje natural, ha saltado una liebre que todo el mundo puede utilizar. Y entonces la gente dice, porque cuando salió Siri o cuando salió Alexa, bueno, eran más limitadas, pero de repente sale un bicho que realmente cambia, porque cambia radicalmente tu modo de trabajo. Es como decir, Google fue una revolución por sí mismo, ¿no? Conceptualmente, el concepto existía hacía un montón de tiempo. ¿En qué es revolucionario Google? En la accuracy. En que la manera en la que lo pudieron claro, te encuentra todo, te pone delante de la información que quieres, tiene un buscador con una precisión descomunal que rompe con todo. Esto es un poco lo mismo. Entonces, la gente se ha vuelto un poco loca con esto. La respuesta es sí, pero con razón. Es decir, nosotros tenemos un departamento dedicado a esto ahora, varias personas trabajando un poco en entender bien y adaptarse, porque aquí hay varias jugadas. La primera es comprender qué elementos han salido para el gran público, B2C claro, que se pueden utilizar, que aumentan la productividad, y eso es fundamental. Y después, qué cosas se van tú tienes que unir las partes y montarlo para resolver problemas específicos. Pues son partes que están por ahí sueltas que tú puedes hacerlo. Ahora hay un boom de buscar dónde aplicar esto, porque todo el mundo ve que hay grandes oportunidades, ¿vale? Grandes oportunidades. Y en este boom, si hablamos de acá, viviste las últimas décadas de este fenómeno. ¿Podés, en base a ese conocimiento, mirar y decir, bueno, este boom yo veo que en 5 años vamos a estar acá? Hombre, siempre es arriesgado, pero ya sabes que yo me suelo mojar mucho. A pesar de que me equivoco también mucho. ¿A dónde nos lleva esto? Mira, porque digo, hay gente que dice, se termina se está rompiendo un montón de trabajos. Claro. Hay otra gente que dice, estamos muy cerca de la superinteligencia y vamos a ser caducos como humanidad. No, ¿Vos qué crees? Estamos cerca de la singularidad, ¿no?
es un punto Sí. ahí importante. Bueno, pues mira, mi sensación personal. Decir, esto es, bueno, no pasa nada si es polémico, ¿no? Mejor si es polémico. Bien, fenomenal. Hay un pensamiento desde mi punto de vista muy personal, muy naif, que tiene que ver con el hecho de que la gente diga que es que no va a pasar nada. Porque también la revolución industrial pasó y la propia revolución industrial generó un montón de puestos de trabajo y después todo pues la famosa frase de que pasamos del 70% de la gente trabajando en el campo al 2% y los medios de producción consiguieron que siguiera y la gente después tuvo su acomodo. Pero claro, si tú miras un poco la historia, dices, ¿me estás diciendo de verdad que para que se produzca el acomodo del que me estás hablando tiene que venir 2 guerras mundiales, tiene que venir todo lo que fue la separación de bloques, el nacimiento del comunismo, del marxismo, la responsabilidad de los 100 millones de muertos históricos? ¿De verdad que estamos hablando de eso con esta trivialidad? O sea, ¿de verdad estamos diciendo que esto va a ser como una revolución industrial y después todo el mundo encontró trabajo, obviando el sufrimiento brutal de acople que la humanidad tuvo que vivir para conseguir que eso pasara? No sé, a lo mejor yo no soy historiador. A lo mejor mi planteamiento, mi aproximación simplemente es errada o falta de información o lo anticipo. Yo lo veo así, me parece monstruoso decir que esto va a ser así. Va a ser monstruoso. No va a ser, o sea, no va a ser así. Lo que decís es que va a haber un periodo de Va a haber un periodo de transición complicado. duro. Y hay que estar, y ahí es donde tendríamos que estar ahora socialmente preocupados y trabajando, no en las disputas en las que están tradicionalmente metidos nuestros políticos. Eso sí que hay que hablar de por qué. Porque claro, viene un momento muy duro. Si tú vas, por ejemplo, a hablar con la gente de Singularity University, que es la gente tecnológica de Silicon Valley, que es una universidad específica, Peter Diamandis y toda esta gente, para enfocar qué es lo que va a pasar o para diseñar un poco el mundo que viene, es un mundo quizá demasiado, desde mi punto de vista, es demasiado edulcorado, demasiado rosa. O sea, y claro, hay que pensar que a lo mejor no va tan bien y hay que estar un poco preparado. ¿Dónde vamos? Por no enredarnos mucho. Vamos a que muchos sistemas de inteligencia artificial obviamente van a sustituir a las personas y lo que hay que hacer, lógicamente, como en toda la época, es de alguna manera readaptar a toda la gente para que pueda seguir productivo. ¿Podemos prescindir, en 5 años, 10 años, podemos prescindir de la productividad humana? La respuesta es no. Pero tenemos que reenfocarla, porque decir que una persona que viene de cualquier puesto de trabajo cara al público va a ser capaz de ponerse a trabajar en la generación de prompts de inteligencia artificial con un pequeño cursito, pues quizá es un poco atrevido, porque las cosas no son tan fáciles. Entonces hay que preparar probablemente ese salto de una manera mucho más cuidadosa. Hay que preparar formaciones potentes, hay que tener en cuenta que eso va a pasar y estar preparado. Mi sensación es que sí, va a haber mucha sustitución, va a haber un cambio muy claro en los modelos de productividad. Después, esto ya es un tema que tiene que ver con la política, pero cómo se consigue equilibrar el hecho de la productividad a través de sistemas no humanos con la productividad a través de sistemas humanos. Eso es una cuestión que también tiene que estar encima de la mesa. Son 5 años donde se van a levantar muchas piedras que ahora mismo la gente no ha querido tocarlas, se van a levantar de golpe. Por otra parte, también te diré, si nos ponemos en un mundo ideal, y esto ya es la parte optimista, tú imagínate que nos cogemos tú coges a tus 10 mejores amigos y a mis 10 mejores amigos y sus parejas y nos vamos todos a vivir en una isla desierta. Y por las mañanas nos levantábamos a las 8 de la mañana y unos iban a pescar, otros a trabajar en la agricultura, otros a trabajar ahí en el poste, trabajando. Nos matábamos a trabajar, nos partíamos la espalda, llegábamos por la noche, cenábamos junto al fuego, nos íbamos a dormir. Y esa era nuestra vida. Con el poco excedente que conseguíamos, pues de vez en cuando nos íbamos a los mercaditos, hacíamos cambio con otra gente, en fin. Sí, o sea, un Robinson suizo, estás planteando de nuevo. Correcto, correcto, correctísimo, absolutamente autárquico, porque eso era la ilusión de Robinson Suizo, una autarquía familiar en este caso. Bueno, pues ahora imagínate que de repente llega un señor por la puerta, un señor japonés por la puerta y nos vende, ¿cuántos somos? 20, nos vende 20 robots. Y nos vende unos robots que hacen nuestro trabajo sin descanso, sin quejarse, varias veces mejor, exceptuando algunos detalles que tendremos que seguir haciendo nosotros. ¿Quién diría que no? ¿Quién diría que no eso? Toda la gente de la cual su sueldo depende para sobrevivir. Pero imagínate en esa isla desierta. ¿Quién diría que no? Digo, ya, estupendo. A mí, sí, porque ahí queda claro que los recursos quedarían distribuidos de una manera conveniente para todos. En ese caso, efectivamente, la idea es
van a hacer mi trabajo, pero yo voy a seguir recibiendo lo mismo, solo que mi esfuerzo es menor, o mi esfuerzo puede ser más creativo, o mi esfuerzo puede ser más a lo comercial, o puedo plantear 1000 formas, ¿vale? Entonces, a eso nadie le diría que no, porque te van a quitar el trabajo duro y te van a dar el trabajo, entre comillas, bonito. Eso es un mini ejemplo hiper naif. Pero lo que viene, Sí, en términos globales. La pregunta del millón es si vamos a lograr como humanidad tener la sabiduría como para que el valor se distribuya de alguna manera más o menos coherente y no generar una pobreza como fue la revolución industrial, que fueron muchas décadas hasta que eso se acomodó. El asunto, efectivamente, no es tanto El asunto es el siguiente. El problema no es tanto, entendámonos, no es tanto la distribución como que realmente se cree valor. Porque si se crea valor y todos estamos mejor, el primer problema ya está superado. Y después está el problema de la distribución o de cómo hacerlo. Que hay que llevar a un mundo, desde mi punto de vista, donde lo que no podemos perder es la iniciativa de todas las personas. Es decir, de lo que se trata no es de conseguir una distribución pasiva. O sea, nunca en la historia un intento de redistribución pasiva ha funcionado en ningún lado. Lo que hay que hacer es que dentro de los esfuerzos de cambio, formaciones, etcétera, la gente entre a un nuevo mundo y diga, oh, fantástico. Ahora, puedo ser emprendedor porque tengo colchón, porque la productividad de mis máquinas, de las máquinas generales del mundo, da para tener un pequeño colchón para yo, pero no me da un pequeño colchón para quedarme en mi casa, y ahí es donde viene la distopía. No me da un pequeño colchón para que a mí me pasen una recta mínima universal, me pasen una conexión a internet, me metan en un cubículo de 10x10 y yo esté todo el día metido en el traje y en el metaverso. Porque eso puede pasar. Y entonces eso no es para eso. O sea, en mi mundo, en el mundo que yo idealizo, eso no es lo que se quiere, lo que se tiene que buscar. Lo que se tiene que buscar es, con las bases cubiertas, el punto de partida de cada ser humano en la Tierra es, siendo completamente, yéndonos a lo utópico, en este caso utópico, no distópico, es el punto de partida de todos tiene que ser por lo menos equilibrado. Está bien, sí, no estás planteando una igualdad de distribución de riqueza, sino una igualdad de oportunidades. Una igualdad de oportunidades, que es, desde mi punto de vista, lo que marca que una comunidad pueda vivir. Que nazcas donde nazcas, después es un poco mentira, porque obviamente si tus padres te educaron de una forma, pues vas a tener otras oportunidades. Bueno, pero es que eso es imposible cubrirlo. O sea, el Estado nos tiene que garantizar que cada niño tiene la oportunidad de tener una gran vida. A lo mejor no vas a tener de un golpe la posibilidad de convertirte, hombre, si eres un genio, a lo mejor tienes la posibilidad de convertirte en un hiperemprendedor, en alguien, un genio, en una Mancio Ortega. Vale, no. Pero sí te tiene que dar la oportunidad de que, bueno, vale, pero en 2 generaciones, 3 generaciones, hemos conseguido llegar perfectamente, porque las oportunidades estaban ahí y se nos ha dado esa igualdad. Ese es un poco a lo que esto debería colaborar masivamente. Pero la distopía, por contra, la distopía, ¿cuál es? Una pirámide donde la parte de arriba diga, no, tranquilo, ya nos ocupamos de vosotros. Y creas el mundo de Huxley, que también lo habrás leído, El Mundo Feliz, donde están los betas y tal. Pues vale, pues hay una gente que lleva las riendas y después está la gente que ya ni siquiera curra. En este caso, pues estarían simplemente conectados, no se reproduce, bueno, pues viven la vida pues como en Matrix, dando energía eléctrica para las máquinas, que en fin, es una distopía que desafortunadamente no está tan a años luz. Esto que estamos hablando, ambas, no son cosas para los próximos 5 años. Pero en los próximos 5 años yo sí estoy muy de acuerdo contigo en que se van a establecer muchos mecanismos que tienen que ayudar. El legislar todo esto es muy complejo, muy complejo. Y ahí deberían estar los mejores. Las mejores cabezas de la humanidad deberían estar en eso. Y deberían estar en estudiar los caminos de cómo integrar. Porque si la pregunta es, ¿la inteligencia artificial es un riesgo para el hombre? La respuesta es, por supuesto. Por supuesto. Volviendo a la inteligencia humana. Venga. De la que tenemos poca, yo por lo menos. No, bueno, entre todos tratamos de tener algo, ¿no? De sumar un poco. Como el eslogan el sitio este argentino que era Taringa, que es inteligencia colectiva.
¿Cuándo te sumas a EO? Caramba, qué buena pregunta. Mira, yo me sumo a EO, nunca lo recuerdo con exactitud, yo creo que fue en 2012. Creo que fue, sí, 2011 o 2012, no recuerdo muy bien la fecha, pero por ahí. Eso. Y Me convence un amigo mío, muy amigo, que era el que era entonces presidente de EO Madrid, que es Carlos de Pedro. ¿Me habéis preguntado, perdón? Es lo que tiene que recordar te la gente sumas la a que EO. quiere. ¿Cómo te Sí, impactó EO me en tu... enganchó, ¿Te sirvió? me enganchó Carlos, me metió dentro, me convenció después de mucho tiempo y la verdad es que yo al principio no era muy partidario, decía, pero eso es una secta, coño, ¿qué me estás contando? Y ahí no voy ni de coña. Y al final fui y, y se abrió un horizonte. Y eso que en aquel momento he pasado por épocas muy difíciles en Madrid. Era un capítulo que estaba recién escindido de Barcelona. Madrid empieza siendo un foro de Barcelona. Se independiza como capítulo, se crea el capítulo y permanece con 15, 16, 17 personas, 12 personas, entre 12 y 17 personas, muchos años, sin conseguir expandirlo, tampoco con muchas ganas, porque los que estaban eran de esa época que tú conozcas. Estaba Fernando Moreno, Alfredo, actual presidente de EO. Entonces, ese grupo tarda en evolucionar un poco y en algún momento hay un intento incluso de EO internacional. Hay mucha presión porque o se crece o se cierra. Y esa época tuvimos un presidente que fue Agustín Mais, que no está ni en estos momentos, pero sigue siendo un gran amigo y un gran colaborador de EO. El tipo aguantó como un demonio, hizo una representación de EO Madrid fantástica. Es un tío muy brillante y aguantó muy bien en los embates y después me tocó a mí seguir con su legado, fue el siguiente presidente y bueno, la verdad es que probablemente lo tuve más fácil porque en el momento en el que ya esto se hizo mucho más conocido, empezamos a crecer, entraron varias personas más mediáticas en EO Madrid, el capítulo comenzó a crecer y increíblemente la siguiente vez que fui presidente, muchos años después, cuando vas a las reuniones de presidentes, te meten, no, capítulos, yo buscando nuevos capítulos pequeños, digo, no me encuentro, porque lo dividen pequeños, medianos, grandes. Y yo, pequeños, no nos veo y tal. Bueno, pues ya estamos en los grandes. Sí. De Europa, sí, sí. Así que muy divertido. ¿Y te sirvió? Fue una experiencia brutal. Es una experiencia brutal. Porque mira, primero, ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta de EO es algo repetido hasta la saciedad, que es, esto es para riqueza interior. Esto va de ser tu mejor yo un día, otro día, y que encuentres el apoyo en los que te rodean. ¿Conoces esa historia que dice que si vas con 5 alcohólicos serás el sexto alcohólico? No. Pues a lo mejor es muy duro, pero si tú vas con 5 personas que hacen una cosa, te convertirás en la sexta persona que hacen esa cosa. Sí. Porque es lo que te rodea. Si tú vas con 5 tíos que lo que hacen es estar pensando en su empresa, pensando en cómo producir, sacando cosas para adelante, teniendo ideas, siendo brillantes, tal, pues que no te queda más remedio que aunque seas un tío mucho menos brillante, pues intentas apretar ahí para estar a la altura. Entonces, eso fue un impacto conocerlo, ¿no? Conocer que tú no estás solo en el mundo, que tus problemas, después los problemas del emprendedor, del empresario, pues son problemas que se tienen muy poco en cuenta y son problemas muy graves y muy duros. Tú tienes que hacer mover. Tú eres el corazón. Yo tengo alguna charla donde lo digo. Tú eres el emprendedor, es el corazón con el que late la sociedad. Si no existe el emprendedor, la sociedad termina por morir de parálisis. Tú no puedes desistir. Cuando se habla tanto de responsabilidad social, ¿no? ¿Qué hace y tal? ¿No? La responsabilidad fundamental de cada empresa es ganar mucho dinero, ser muy rentable. Porque una empresa que no lo es, quiebra, y eso es un agujero negro para la sociedad. Entonces, aportar riqueza a tu entorno, eso ya es un bien de una barbaridad, es un bien enorme. Eso, pagas impuestos, creas puestos de trabajo. O sea, es que si eso no existe, ¿qué existe? Entonces, que haya más gente que está en esa pelea y que tiene esos problemas y los comparta contigo y tú puedas preguntar cualquier cosa y rápidamente existe esa capacidad de entenderte porque tú también estás en los mismos problemas. No será el mismo negocio, no sabrás exactamente lo mismo, pero el concepto general sí lo tienes. Estar en EO es maravilloso, primero porque está enfocada, primero porque somos todos emprendedores, segundo porque está enfocada a la persona, al emprendedor, a la persona miembro, y eso es fundamental. Después, fuente de conocimientos. Las universidades, nosotros hicimos, te he hablado hace poco de Singularity University, nosotros hicimos una universidad de EO, que es un encuentro que se produce de 2-3 días, donde se habla sobre una temática determinada a nivel global, donde va gente de todo el mundo y con componentes de primer nivel mundial. La hicimos con la gente de Singularity University en San Francisco. Aquello fue, vamos, orgásmico.
maravilloso el ambiente que había, como la gente estaba ahí. Otras que yo he ido también, culturalmente es maravilloso a nivel histórico. Yo he descubierto Turquía, tengo amigos en Estambul, he ido un montón de veces, es un sitio increíble, la gente es increíble en cualquier lado, toda la gente que tiene nuestras inquietudes es igual, gente que hoy en día vive en países que se están destrozando unos a otros, y sin embargo, en la base, el emprendedor que hacía una cosa y otra en sitios distintos, eran lo mismo, se entendían, hablaban, y de repente mira y dices, pues son dos países que se están destrozando. Dices, ¿cómo es posible que se llegue a eso cuando tú conoces la realidad de que pues, el normal de los mortales que viven en cada sitio, en lo último que piensa es en reventarse con el de al lado? Lo que quiere es colaborar y prosperar, que es lo que queremos todos. EO te da ese empuje. Queremos la prosperidad, queremos la evolución de la persona. Es maravilloso. No te puedo decir más nada. Ok, o sea que si vas con 5 EOers a un lugar, te terminas transformando en uno. Por supuesto. Por supuesto. ¿Sabes que eso me hace acordar a... Bueno, ahora se reeditó la frase, no sé si la escuchaste. Que la mamá le pregunta al nene, si tus amigos se tiran de un puente, ¿vos te tirás? Y el modelo de Machine Learning responde, sí. Claro. Porque desafortunadamente cuando tu madre te decía, y si tus amigos se tiran de un puente, te tiras, tú por dentro tú le decías, no, pero por dentro estabas pensando, yo me tiraba. Es que si sos un modelo de Machine Learning, te tirás. No te queda, ten en cuenta que todo entrenamiento de un modelo radica en la posibilidad de darle capacidad de sorprender, que es muy complejo. Es decir, adaptarse, tú no puedes adaptar un Machine Learning a casos muy particulares porque entonces pierdes la línea principal. Te voy a contar que no sepas. He estado trabajando en eso incluso más que yo. Entonces, ¿qué ocurre? La capacidad, otra de las cosas que alimentan brutalmente el boom que viene, es que todas las limitaciones que tienen ahora mismo los modelos que se crean de inteligencia artificial son limitaciones por mor de la capacidad de proceso y el almacenamiento. Pero llegamos a la era quantum en breve. No quizá para todo, pero va a dar un salto brutal. Y la tecnología eléctrica no ha dejado de evolucionar, pero es que el quantum va en algunos, no en todos los casos, pero en algunos casos se va a multiplicar por muchos cientos de veces, por miles de veces lo que hay ahora. Es lo que hay ahora, tío. Es una barbaridad. Imagínate esos modelos que entonces podrás hacer no uno, sino 5 o 6 enlazados, considerando las probabilidades dentro de la probabilidad del grupo. En fin, hay un abanico de posibilidades brutal que dependen para que se reaccione en tiempo real y pueda considerarse inteligencia artificial. Pues lo que falta es eso. Y eso viene. Con lo cual en 5 años el hecho de que todo esté comunicado, el internet de las cosas esté funcionando, cambiando datos a esa inmensa cantidad de datos perceptivos sobre el mundo, esa especie de ojos, oídos, nariz, tacto que vamos a tener sobre el mundo, de todos los pequeños dispositivos van a poder transmitir todo lo que capturan, sus conversaciones, lo que saben. Eso va a provocar que entre la mejora de la velocidad de las comunicaciones, la mejora de la capacidad de proceso y obviamente cada vez más nuestra sabiduría en aplicar y mezclar, pues es que es exponencial. En 5 años es exponencial. La década que viene es probablemente pues no te diría yo que la más decisiva en la historia, porque claro, vendrán otras que ya lo van a reventar, pero desde luego es la más importante de todas las que hemos vivido. Bueno, está bueno un poco lo que acabas de comentar como para dejarlo de frase de cierre. A ver si en 10 años volvemos a hacer este podcast y vemos en cuánto le acertamos. Si era verdad o no, pero sí, va a ser apasionante. Y cuánto no. Pero te agradezco muchísimo por haber venido, por habernos contado todo lo que se viene, en definitiva. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros, un placer como siempre, Alan, a vuestra disposición.